Hola amigos del canal Dudemos de la Historia, aquí quien les habla una vez más, Simón, y hoy día vamos a ver las pruebas que nos muestra la ciencia oficial versus las pruebas que nos dicen científicos que están cuestionando la ciencia oficial sobre la esfericidad de la Tierra y cómo no dan los números. Así que partamos en esto. Podemos ver que acá tenemos la esfera con los datos de la ciencia oficial de que nos han dado del tamaño de la Tierra. Y nos dicen que habría un radio de 6.373 kilómetros, luego que en esta tabla nos dicen las distancias en kilómetros y el porcentaje de curvatura que se debería ver. Entonces vemos que ya a los 80 kilómetros de distancia ya hay como 500 kilómetros de curvatura, por lo que se debería desaparecer todo a nuestra vista. Pero en esta foto, con un gran zoom y un telescopio, pudimos ver que no existe esa curvatura a esta gran distancia. Debería haber hasta 83.6 kilómetros de distancia una curvatura de 548 metros, lo cual debería ocultar incluso el edificio más alto, pero no lo oculta. Cabe destacar que acá hay siempre una refracción atmosférica que puede hacer que los edificios a veces se vean más altos, a veces se vean más bajos, pero esta es la primera prueba que nos deja un poco marcando ocupado. Y si están más interesados en esto, los invito a buscar el canal NAOF, porque tienen muchas pruebas buenas sobre el tema de la esfericidad. Acá podemos ver cómo con un buen lente a muchos kilómetros de distancia los barcos no se deberían ver cuando deberían desaparecer. Ahí está, como les decía, ese espejismo que se ve es la refracción atmosférica. Entonces, los números de la tabla que estábamos viendo no dan con este primer experimento que se llama experimento del barco hundido, donde se sigue viendo y a veces incluso se ve como volando, y es ahí cuando han dicho que han visto barcos flotando, porque es la atmósfera que genera como un espejismo que se hace a veces ver el barco más alto o más bajo. Entonces, tenemos también los experimentos de láser a larga distancia, que si volvemos a la tabla podemos ver que empezamos a ver cómo estas pruebas no empiezan a calzar con los números que nos muestran la esfericidad de la Tierra. Incluso si es que redondeamos números y ponemos 6.000 kilómetros de diámetro, de radio, perdón, no calzan. Entonces esta es una prueba que también hicieron en el estudio la gente de NAV, que a una distancia muy larga con unos láser muy potentes quisieron probar la esfericidad de la Tierra, la curvatura, y resultó que finalmente de un punto al otro no ocurría esa curvatura que estamos viendo. Acá nos lo están explicando muy gráficamente en este video, que el rayo láser no se hicieron en el lago Balaton una medición que una vez más no dieron los números. Entonces acá ya, claro, hacen el cálculo y ponen un láser normal, y como se pudo observar que el láser seguía y no se curvaba según los números oficiales de que nos da la ciencia. Entonces ya nos hace pensar como que hay algo muy raro que nos están en lo que nos están manipulando. O sea, si estos números nos están dando, hay dos opciones: o la Tierra es recta o es mucho más grande de lo que nos dicen. Entonces hay que decir que han subido varios globos
No estoy hablando de la NASA, estoy hablando de gente común y corriente a grandes altitudes, y es un poco chocante lo que van a empezar a ver, porque allá a más de 15 kilómetros ya se debería empezar a ver la curvatura de la Tierra. Esto llegó a más de 30 y todo se veía un poco recto. De hecho, no sé si tengo algo como para poner. Ahí se ve esta línea muy recta. Entonces, nuevamente suben globos y los números no dan. Vemos que la NASA nos miente en las filmaciones. Siempre ocupan ojos de pez. Entonces, eso nos hace dudar plenamente. Si bien esta cámara se va como tambaleando, podemos ver que no se ve como una esfericidad como con curva en el horizonte. Entonces, esta es una de las grandes pruebas de las que se aferra la gente de la Tierra recta. Y también hay que entender que han hecho muchas pruebas subiendo de estos globos. Y una vez más, siempre la Tierra está acá, como que lo subieron diciendo que filmaron la Luna, pero obviamente querían mostrar que la Tierra estaba ahí en el horizonte sin esa curva que nos dicen siempre. Y es muy interesante ver cómo estas pruebas eh, chocan científicos contra científicos y quedan ahí como en, en el tintero. Ahora, hay que decir que el agua, dicen siempre que se curva justo cuando es una masa mayor que 6.000 kilómetros. Entonces eso es un poco como justo con las explicaciones que nos dan según la trigonometría esférica, debido a que, claro, acá nos dice, todos podemos deducir que el agua se entiende a adherir a una esfera que tiene que tener 6.000 kilómetros de radio por la fuerza gravitatoria. Y justo nuestro planeta nos dicen que tiene 6.300, pero si no fuera por esa explicación, nos han mostrado en muchos experimentos que el agua no se curva. Hay que tan solo ver el canal de Panamá y cómo funciona. Pero siempre que uno intenta adherir a una esfera, no lo han podido demostrar en un laboratorio. Nunca se curva, como podemos ver acá. Está totalmente en un terreno inclinado y tiende a ponerse recta, porque el agua se comporta así. Ahora nos dicen que justo a 6.000 kilómetros, o sea, si hay una masa como de 6.000 kilómetros, ahí sí se curva. Eso es justo el radio de la Tierra. Entonces, es algo que también da mucho que pensar. Y vamos una vez más a la tabla y vemos que nos dan los números. Y tenemos que volver a hablar de nuevo de la farsa de la NASA, porque estas son imágenes de cuando supuestamente han llegado más allá de la Tierra, y eso es una total mentira. Vemos como artistas pintan la Tierra, y acá cómo ha ido evolucionando y cómo nos han ido manipulando nuestra cosmovisión, porque el 46 fue la operación High Jump, que se dice que se descubrieron unas paredes de hielo. El capitán Cook dice que las recorrió todas y no encontró nunca un fin en la Antártida, por lo que no pudo ir de un punto a punto y llegar al otro lado del planeta. Lo mismo después, hay una operación que se llama Deep Freeze, el año 55. Justo después se forma la NASA en el 58 y hacen la afirmación de que existen los cinturones de Van Allen,
de qué es lo que no nos deja salir de la Tierra, que habíamos explicado en el otro video. Se firma el Tratado Antártico del 59, o sea, un año después de que se crea la NASA. Y después el 62 y el 69, Operación Fishbowl, que vimos los videos que intentaron romper lo que hay tapando la salida de la Tierra sin poder llegar a hacerlo. Lo pudimos ver en el otro video de la farsa de la Luna. Y la misión Apolo, que fue el 69, el engaño para esconder el firmamento. Entonces acá seguimos viendo fotos de gente que ha subido, y es curioso porque siempre tiene que ser gente no de la NASA subiendo globos o cosas así para poder ver esta no curvatura sino rectitud, y nunca se puede salir lo suficiente como para ver la forma. Porque por los cinturones de Van Allen que se tendrían que formar un toroide independiente, la forma de la Tierra, esto no nos dejaría salir. Podemos ver que siempre se tienden a dejar de ver las estrellas cuando se empieza a subir mucho. Acá tenemos al chico que saltó al espacio, Felix Baumgartner, y bueno, subió con GoPro, subiendo con Red Bull en cada pieza de ropa que tenía, y se ve que la cámara es ojo de pez totalmente. Ahora, si saltó o no, eso ya es otro tema que podríamos analizar en otro video. Pero lo interesante de esto es cómo GoPro está asociado con Red Bull, y todos lo sabemos, y cómo no se dejan de ver las estrellas. Entonces yo creo que esto se pudo ser real, pero a Félix le dejan de decir ciertas cosas y ciertas cosas no. Acá podemos ver una imagen a gran altitud de Ever la Vecchia en la Antártida. Se ve que están trayendo estos trenes para construir una ciudad allá, y de nuevo se ve, o sea, todo plano en el horizonte. Es algo extrañísimo. Entonces, no desestimamos la astrología, ni la astronomía, ni cómo funciona el tema celeste de las estrellas, ni de los planetas, sobre nuestro ser, porque eso sí ha demostrado con el tiempo que funciona. Pero todas estas pruebas, si es que las toma la ciencia oficial, redefinirían el conocimiento sobre el planeta como lo conocemos, y vemos que nos han manipulado mediante muchas formas. Y eso, amigos, recuerden que estos datos que nos da la ciencia oficial no dan por ninguna parte. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos mienten tanto si podrían acabar con este debate tan rápido como dicen? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, amigos, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escucharme hoy día, y si se molestan o cualquier cosa me lo dejan en la caja de comentarios. Me gusta mostrar la evidencia y que ustedes mismos se hagan una opinión. Esto lo encuentro muy interesante y para hacerse muchas preguntas. Así que muchas gracias.